Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio 165 del podcast de Historia, el programa con el que cualquier persona puede aprender sobre historia independientemente de su formación o nivel de conocimientos previos. Soy Óscar Hernández, historiador y divulgador histórico. Me puedes leer en mi web Historia y puedes seguirme y contactar conmigo en mis perfiles en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. En el año 2008 se inauguró el universo cinematográfico de Marvel, la mayor franquicia de entretenimiento en el cine de todos los tiempos. Ha dado lugar a 20 y pico películas, a no sé cuántas series, a un montón de productos derivados, y eso sin tener en cuenta a la competencia, al universo DC, que por lo que sea, pues ha sido mucho más desgraciado a nivel de taquilla, y por eso ahora están intentando reiniciarlo a partir de la llegada de James Gunn. Pero lo cierto es que si, por ejemplo, el universo Marvel ha tenido tanto éxito en taquilla, yo creo que también se explica no solo a que sean grandes productos de entretenimiento, sino a que parte de sus tramas están inspiradas en hechos históricos reales. Y no solo hechos históricos súper evidentes, ¿no? Como puede ser, oye, que el Capitán América 1 transcurre en la Segunda Guerra Mundial. Oye, pues eso es súper evidente. Aquí estamos hablando de cosas más sutiles que la gente normalmente no se da cuenta, pero que una vez que le das una vuelta te das cuenta de que, oh, pues mira, sí, tenías razón, ese personaje está inspirado en no sé quién de la historia antigua de Grecia y Roma. Y precisamente de Grecia y Roma es de lo que vamos a hablar hoy. Queremos hablar acerca de las inspiraciones históricas que hay en el universo Marvel y DC basados en personajes de la mitología y la historia de la antigua Grecia y Roma. Y precisamente, hablando de mitología y hablando de historia clásica, hoy he tenido el placer y el honor de contar en este podcast con una experta en el tema para que nos hable sobre ello. Ella es Irene González, graduada en estudios clásicos, más conocida en redes sociales por su actividad divulgadora con la cuenta La Mitóloga. ¿Qué tal estás, Irene? Hola, buenas, muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí tenerte aquí y no solo por tu actividad divulgadora en redes que es muy buena, sino también porque eres tinerfeña como yo. Sí, Hacía falta más divulgación tinerfeña. sí, hace falta. Además, en las islas hay buenos divulgadores en cuanto a historia, arqueología, hay gente haciendo cositas muy interesantes. Mm, sí, y yo creo que a lo mejor antes de meternos de lleno con todo este tema, creo que vendría muy bien una introducción acerca de este tema, ¿no? ¿Hasta qué punto tú crees que la mitología grecorromana ha inspirado los cómics de superhéroes y por tanto las películas de superhéroes? Hombre, pues yo creo que muchísimo. Tenemos personajes tal cual con el mismo nombre porque tenemos cómics, tanto en Marvel como en DC, los cómics tenemos apariciones de los dioses olímpicos, tenemos con sus nombres, Zeus, Hermes, están allí, tenemos a Nyx muy representada en los cómics, tenemos a héroes como Hércules que aparecen pasa un poco desapercibido, ¿no? Al lado de Thor se ha quedado como menos llamativo, pero aparece en los cómics con su garrote y sus cosas. Tenemos tenemos a Circe que aparece tal cual ella contra Wonder Woman. Hay muchísimos personajes, pero luego tenemos también reminiscencias, cuestiones más sutiles, como esa Wonder Woman precisamente de Temisira, ¿no? Esa amazona que, bueno, no es un personaje realmente mitológico, no existió Diana de Temisira en la mitología clásica, pero las amazonas sí, es una referencia clarísima. Y luego tenemos historias, ideas, patrones de comportamiento que creemos muy novedosos, creemos muy nuestros, creemos muy propios de esos superhéroes, pero en realidad ya los podíamos encontrar en la mitología clásica. Entonces, hay muchísimas coincidencias, muchísimas cuestiones que podemos ver que enlazan perfectamente entre un mundo y el otro. Al fin y al cabo hablamos de héroes y de superhéroes muchas veces, ¿no? Entonces, los superhéroes de los cómics tienen sus poderes y sus cuestiones, los héroes clásicos tenían los suyos, pero no dejan de representar
un poco el mismo concepto, con diferencias, pero el mismo concepto. Entonces, claro que hay relación. Mm. Me ha gustado mucho esta intervención porque hila perfectamente con la primera pregunta que te quería hacer y es acerca de precisamente el trasfondo psicológico de muchos de estos personajes de los cómics y de las películas de Marvel y DC que coincide con el de personajes clásicos. Porque si algo tienen en común los personajes de Marvel, por ejemplo, es que están traumados. Todos han tenido algún trauma en el pasado que ha forjado su personalidad presente, ya sea porque son huérfanos, ¿no? Hablamos de personajes tanto de Marvel como de DC, o sea, Batman perdió a sus padres, Spider-Man perdió a sus padres, Superman perdió todo su Todo. planeta, o sea, hay un montón de personajes de Marvel y DC que están traumados por su pasado. Entonces, esto nos recuerda mucho a las tragedias griegas, ¿no? Claro, a ver, nosotros la información que tenemos sobre los mitos la tenemos a través de la literatura. Y uno de los géneros literarios que más mitos nos transmite es precisamente la tragedia. ¿Por qué? Mira, Aristóteles decía en su Poética que la puesta en escena de una obra trágica tiene un objetivo y es conectar con el espectador. Conectar a través de dos sentimientos principales. Uno es la compasión hacia la persona que está en escena sufriendo y el temor de vivir una situación tan dolorosa o tan complicada como la suya. Esa conexión, ese vínculo que creamos con el personaje que estamos viendo en escena, nos permite, a través de su comportamiento, de las cosas que hace bien, de las cosas que hace mal, de las decisiones que toma, etcétera, analizarnos a nosotros mismos, porque somos capaces de empatizar con él y porque no queremos vernos en su situación. Entonces, a través de la mejora de la propia personalidad del héroe, por ejemplo, decías Spider-Man, ¿no? Ese famoso momento en el que Spider-Man deja que un malo se escape y ese malo luego acaba haciéndole daño a tío Ben. Nosotros aprendemos con Spider-Man en ese momento que es necesario actuar aunque no nos afecte directamente, que aprendemos una serie de cuestiones que mejoran nuestra propia personalidad. Eso a través de otros géneros no lo podemos hacer porque no despiertan compasión, no despiertan temor y no despiertan el mismo grado de empatía. Entonces, es necesario que el personaje, al final, tanto los héroes clásicos como los superhéroes muestran patrones de conducta. ¿Qué pasa si haces esto bien? ¿Qué pasa si haces esto mal? ¿Por qué camino te va a llevar y cuál va a ser el resultado para ti? Aprenderlos a ellos, aprender de sus errores, nos permite hacer lo mismo con nosotros mismos. Entonces la Mm. tragedia es necesaria. Te- te- Tienes toda la razón del mundo. Y ahora que quería empezar, ¿no? Por una conexión que a lo mejor mucha gente no se ha dado cuenta, pero que está ahí, que es la de, por ejemplo, cuando en las últimas películas de la fase de la saga del infinito, en Infinity War y en Endgame, vemos como Thanos sacrifica a su hija Gamora, igual que Agamenón sacrificó a su hija Ifigenia para ir a la guerra de Troya. ¿Tú qué crees? ¿Hay una conexión ahí? Sí, absolutamente. Absolutamente. Además, la figura del gobernante, si la de los héroes está estudiada y analizada en el mundo clásico, la de los gobernantes también. Y tenían un papel súper complicado. Efectivamente, Agamenón cuando quiere partir hacia Troya para iniciar la famosa guerra de Troya, se encuentra con que no hay vientos porque ha habido una ofensa hacia la diosa Artemis. Y para resarcirse, para tranquilizar a la diosa, para compensar la ofensa, un adivino le dice que debe sacrificar a su hija Ifigenia. Y Agamenón lo hace. Eso, claro, desde nuestro punto de vista es terrible, ¿no? Un padre sacrificando a su hija. Es un poco lo mismo que le sucede después a Thanos. Podemos cuestionar, Thanos es el malo de la película, ¿no? Pero en realidad, ¿qué tan malo es? ¿No? Hay gente que dice, bueno, en realidad lo que estaba intentando hacer era salvar al mundo de la sobrepoblación que había, fue al azar, fue aleatorio, él no estaba matando gente por gusto, no eligió quién moría, quién no moría, ¿no? Entonces, hay gente que pone lo de villano entre comillas, pero claro, no deja de ser terrible. Y esa muerte de Gamora, tú dices que tienes tú en las entrañas,
para matar a tu hija, ¿no? A la que has querido como tu hija, a la que has... Bueno, pues ahí vamos a la figura del gobernante. Tanto Agamenón como Thanos tenían una misión. Ellos consideraban que lo que estaba haciendo era bueno, era justo y era necesario. Dentro de su historia, uy, el micro, dentro de su historia, ellos se veían a sí mismos no como villanos, o como villanos necesarios quizá, ¿no? Alguien tiene que hacerlo, lo voy a hacer yo. Y dentro de cada uno de su historia, ellos estaban exigiéndole a su mundo un sacrificio muy grande. Agamenón le pide a los hombres que le acompañen a la guerra. Le está diciendo a las familias griegas que sus hijos, sus hermanos, sus padres, sus amigos se van a ir a la guerra con él y que pueden morir. Les está pidiendo un sacrificio grande. Thanos va directamente a sacrificar a mucha gente, ¿no? Y la gente tiene que aceptar que él va a sacrificar a mucha gente. Entonces, teniendo eso en cuenta, cuando les llega el momento de hacer un sacrificio a ellos, ¿cómo no los van a, uy, cómo no lo van a hacer? ¿Cómo no van a ser ellos el más grande de los sacrificios? Precisamente el papel del gobernante era el de liderar la causa y el de estar dispuesto a sacrificar lo más grande. No puedes pretender que la gente sacrifique por ti, pero cuando te llega el momento de perder algo, tú decir, ah, no, no, tu hijo sí, pero el mío no, tu hermano sí, pero el mío no, tu amigo sí, pero el mío no. Era necesario que tanto Agamenón como Thanos llevaran a cabo el sacrificio de sus hijas desde el punto de vista literario. Moralmente lo podemos cuestionar. Mm. Y otro personaje famosísimo de la guerra de Troya, como es Aquiles, el héroe Aquiles, Sí, pues también tiene sus conexiones con el universo de los cómics. En este momento, por ejemplo, lo han visto como Superman, porque Superman nos parece como el típico héroe invencible, pero que tiene un defectillo, y es que es vulnerable a la kriptonita. Mientras que Aquiles parece pues lo mismo, ¿no? Un héroe invencible, pero salvo si le tocas el talón, que fue lo único que no bañó a su madre, ¿no? En aquel río mágico. Así que háblanos acerca de esta posible conexión. bueno, ahí yo veo conexión entre comillas. En algunos aspectos sí, pero en otros no, entre ellos. Ujú. Realmente, bueno, te voy a contar una curiosidad, y es que sobre el mito de Aquiles hay dos versiones. Una, digamos, un poquito más antigua, que dice que Aquiles es hijo de Tetis y Peleo. Tetis es una nereida, una divinidad, y Peleo es un rey mortal. Esta primera versión, digamos, dice que Aquiles es el séptimo hijo de la pareja y que cuando los niños iban naciendo, Tetis quería eliminar de ellos la mortalidad que les aportaba Peleo, ¿no? Su padre mortal les aportaba esa mortalidad y por tanto esa vulnerabilidad que ella quería eliminar de su cuerpo. Entonces lo que hacía era como untarlos en ambrosía y meterlos en una hoguera. Los quemaba. Que claro, ¿qué pasa? Que por lo que sea los niños morían churruscados Mm. porque no eran invulnerables, no. Morían churruscados y Peleo estaba ya un poquito mosqueado. Entonces, cuando nace Aquiles, Tetis va a hacer lo mismo porque no ha aprendido de las 7 veces anteriores, entonces intenta nuevamente quemar al niño y Peleo consigue salvarlo, ¿no? Sacarlo del fuego y lo único que se le quema al niño es el pie y se le ve afectado uno de los huesos. Entonces, Aquiles es entregado. Bueno, Tetis se enfada muchísimo y se va a palmar y abandona a su marido y a su hijo. Y Peleo se lo entrega al centauro Quirón, que sustituye el hueso del pie de Aquiles por el de un gigante. Y eso es lo que le da esa habilidad que tiene tan maravillosa para correr. Vale, esa es la primera versión con respecto a la peculiaridad del talón de Aquiles, que no le hace invulnerable, al contrario, le favorece, pero él no tenía en este caso esa super fuerza ni esa capacidad de sobrevivir a todo como en el mito posterior. Pero ese mito no aparece hasta el siglo I con Estacio. No tenemos constancia de que anteriormente se hablase de él. Y es la versión más conocida, que es la que cuenta que cuando nace Tetis, lo introduce en la laguna Estigia. Esta es una laguna que está en el inframundo. El inframundo, por lo que sea, es un lugar oscuro.
Es un lugar oscuro donde uno no ve bien. Y esta laguna, en general las aguas del inframundo no son cristalinas, no son aquí como las playas de Tenerife, no ves el fondito. Allí, bueno, Ovidio ya lo describirá como una ciénaga turbia y un paraje un poco desagradable. Y cuando Tetis va a introducir a Aquiles en el agua, claro, lo tiene que sujetar de algún sitio, entonces lo agarra del piececito, lo mete dentro y lo saca. Y ese lugar en el que ella deja sus deditos puestos no se impregna la piel. Entonces, posteriormente, durante la guerra de Troya, Paris lanzará esa flecha que Apolo dirige hacia el tobillo. En ese sentido, la vulnerabilidad del héroe es necesaria para la historia, lo que decíamos un poco antes. Nosotros tenemos que, en cierta medida, ser capaces de conectar con el personaje. Si un personaje es todo, o sea, si es perfecto en todo, si no tiene lugar a error, a fallo, a muerte, a sufrimiento, no conectamos con él porque nosotros no somos perfectos, no somos nada de eso. Entonces, tiene que haber vulnerabilidad para que podamos conectarlo. Además, desde el punto de vista literario, ¿qué gracia tendría? O sea, si tú ya tienes un personaje que se va a enfrentar a otros y que es absolutamente invulnerable por todas partes, ya sabes lo que va a pasar desde el principio, no hay ningún tipo de emoción, no hay ningún tipo de aprendizaje, no hay ningún tipo de nervio al ver esa historia. Entonces, necesariamente necesitaban una vulnerabilidad. ¿Qué pasa? Superman es muy bueno. Superman representa todo lo Mm. bueno. Es justo, es noble, es, ¿no? digamos, un paladín, es un defensor, todo lo que hace lo hace por el bien, todo. Aquiles no. Los héroes griegos no eran así. Y Aquiles, bueno, era un niño caprichoso que ahora quiero, ahora no quiero, se dejaba llevar por sus pasiones, no pensaba en el bien común y general, sino en cuando yo estoy enfadada. La Ilíada no trata sobre la guerra de Troya, trata sobre la cólera de Aquiles. O sea, lo que prima de él era cómo se dejaba llevar por sus sentimientos, cómo se dejaba arrastrar por sus pasiones, y al final era un niño caprichoso y egoísta. Que cuando me quitas mi esclava me enfado y no peleo, que cuando matan a mi amigo me enfado y peleo, pero no era un personaje que luchase por el bien general o por los demás. Mm. Y a propósito de esto, no sé si vi por ahí que había una teoría un poco más loca. No sé si eso tú compartirás el hecho de que no tenga mucho sentido, que es también que han comparado a Aquiles con Tony Stark, con Iron Man. Pues porque resulta, o sea, es una teoría un No poco sé qué loca, no sé que Iron información, Man, cuéntame. pues resulta, ¿no? Según esta teoría, Iron Man también es antes de convertirse en Iron Man, quiero decir, era una persona, pues eso, súper egoísta, egocéntrica, que solo pensaba en sí mismo, que se dedicaba al mundo militar, ¿no? Se dedicaba a fabricar armas, Vale. mientras que Aquiles, pues también una persona súper egoísta, súper egocéntrica, que solo pensaba en sí mismo, y se dedicaba al mundo de las armas, en este caso a la guerra. Bueno, en ese sentido sí hay coincidencia, un poco pillado por los pelos, porque al final en ese sentido podríamos compararlo con cualquier héroe, quiero decir, cualquier héroe clásico, al final eh, eh, era una característica general en el mundo clásico ese egoísmo y ese no pensar tanto en, a veces sí, en determinados mitos sí, pero los héroes solían ser bastante caprichosos, bastante egoístas, precisamente porque tenían que mostrarnos en escena qué pasaba cuando te comportabas así. Entonces, se caracterizaban por eso. En ese sentido, pues Tony Stark podría ser cualquier héroe clásico dedicado a la guerra pues eso, ¿no? Egoísta y tal. Pero más allá de eso, yo no veo una gran conexión entre ellos. Aquí Tony Stark es un héroe de inteligencia, es un héroe astuto que al final no tiene un superpoder dado porque le pique una araña o porque venga de otro planeta o porque sea fruto de un experimento. El poder que él tiene lo crea él con su inteligencia. En ese sentido, yo me atrevería a compararlo más incluso con otro héroe
clásico, como podría ser Ulises, ¿no? Que a través de su astucia y de la creación de, por ejemplo, el caballo de Troya o tal, consigue sus objetivos, es lo que hace Tony Stark. Aquiles era un héroe de fuerza bruta, de cuerpo a cuerpo y de aplastarte con su ira física. Tony Stark yo lo veo más, eso, un héroe de inteligencia. Las cosas que consigue las consigue porque sus conocimientos y su astucia le llevan a crear elementos que le ayudan a conseguir sus objetivos, ¿no? No hubiese, Tony Stark en Mm, la primera de Iron Man no hubiese conseguido jamás salir de aquella cueva si no hubiese creado aquel traje que le ayuda a salir. Con su fuerza física o con mm, su cuerpo o con su tal, no hubiese podido, no tiene ninguna habilidad física especial. mm. Oye, pues esa conexión con Ulises no se me había ocurrido, pero creo que es muy buena. Y bueno, y que quien dice Iron Man también dice Batman, porque al fin y al cabo son básicamente lo mismo. Exacto, bueno, Son personajes que, Batman que tiene no superpoder tienen, adquisitivo. exacto. Sí, o sea, me refiero, el mayor poder de Batman es el dinero. Exacto, Es el dinero. Como es multimillonario, puede hacer puede lo que hacer le lo da que la él quiera. gana. Y No, pero sí, sí, pues a Iron Man igual. pero son un poco héroes. Tenemos que diferenciar, en la mitología griega también pasaba, ¿no? Hay diferentes tipos de héroes, no todos son físicos, no todos son fuertes, no todos son matadores de monstruos a nivel físico. Hay héroes que se caracterizan pues por eso, por su inteligencia, por su capacidad para dominar un arte, como la música, por sus conocimientos sobre magia, por lo que sea, no todos los héroes son héroes de fuerza física que entran al combate cuerpo a cuerpo. Los hay, pero no todos. En ese sentido, pues igual pasa en el mundo Marvel o DC, tenemos héroes físicos que van dando leche, ¿no? Tenemos a Hulk, Dios es a mí, o sea, Ujú, es maravilloso en cuanto al combate cuerpo a cuerpo. Luego tenemos héroes que son muy buenos con el arco, tenemos a Fuego de Halcón, luego tenemos cada uno con sus habilidades. Tenemos otros más estrategas, tenemos otros más sutiles, tenemos variedad. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo no todas las personas somos iguales y no todos nos vamos a sentir identificados con el mismo modelo de personaje en escena. Entonces necesitamos que haya variedad. mm. Sí, totalmente de acuerdo. Y ahora que yo estaba pensando, porque se me ha ocurrido sobre la marcha, que, por ejemplo, Ultron, el robot malvado de Vengadores 2, pues resulta que guarda algunas similitudes con también algunos autómatas que existen en la mitología clásica, ¿no? Vale, como por ejemplo con quién. Hay bastantes autómatas en la mitología clásica. Parece raro, ¿no? Porque decimos, ¿qué me estás contando? ¿Había robots? Pues había algo así, efectivamente. Entonces, ¿con quién ves conexión? A ver. De, con algunos de estos, el autómata al que dan vida, ¿no? No sé si era en el mito de Proteo o algo así, que daban vida a un autómata. Me suena, o sea, la experta eres tú. A ver, hay varios autómatas en la mitología clásica, como te digo. Se trata de gigantes que están hechos pues, generalmente a nivel físico de acero, de algún material así. Generalmente acompañan a Hefesto o tienen algo que ver con él, que era este dios herrero que fabricaba estos cuerpos físicos y luego eran dotados de algo así como vamos a decir, una conciencia, una parte más espiritual que les permitía llevar a cabo ciertas actividades. Es verdad que Ultron era muy listo y era como Skynet consciente de sí mismo. Los autómatas clásicos repetían una serie de patrones aprendidos más que explorar realmente su propia inteligencia o actuar por sí mismo. Entonces, bueno, Ultron los pasaba de largo, ¿no? Era como muy superior a ellos en ese sentido. Pero sí es verdad que había personajes, había gigantes que vigilaban, el de la isla de Creta, tal, los que al final, incluso para que funcionase, tenía una única vena
algo parecido a una vena que recorría su cuerpo y que transportaba ícor. El ícor es la sangre de los dioses, que no tienen una sangre normal como la nuestra, sino una sustancia divina. Y era lo que había dentro de este gigante y al final pues acaban, digamos, aflojándole una valvulilla en el pie y por ahí se escapa el ícor y acaba cayendo. Pero generalmente los autómatas en la mitología no se caracterizaban por su inteligencia. Eran criaturas más bien mecánicas que cumplían patrones de comportamiento aprendidos y que cuando tomaban cierta autonomía, pues solían ser también más bien brutitos. Bueno, pues entonces esta la descartamos. Pero sí que es cierto que hay una cosa evidente, y es que, por ejemplo, en la última película de Thor, en Thor Love and Thunder, sale Zeus, Sale. interpretado por Russell Crowe. Entonces, quería preguntarte acerca de qué te pareció, si tuviste la película, qué te pareció esa representación de Zeus y si se acerca a la visión de Zeus de la mitología. Bueno, me pareció muy graciosa. Es que, claro, la visión de Zeus en la mitología, como hablamos de obras literarias, una de las cosas que pasa con esto es que al final cada uno es una interpretación, cada persona es una interpretación, ¿no? Porque no somos iguales. Entonces, cuando tú lees un texto del tipo que sea, lees una novela del tipo que sea, lees cualquier tipo de obra, tú te imaginas o el personaje a tu manera, y ni tú ni yo nos lo vamos a imaginar igual, aunque leamos la misma obra, ¿no? Entonces, bueno, no estuvo mal. Me parece muy acertado en cuanto a la caracterización del Zeus del cómic, por ejemplo, o un Zeus más en ese estilo. Pero no me disgustó, no me disgustó. Aparece Zeus y aparece al final también su hijo. Aparece Heracles, Sí, exactamente. Hércules. Mm. Y Eh, aparece ahí Tomasao y creo recordar que llevaba un mazo en la mano también, ¿no? Que eso es un detalle muy bueno. Sí, que bueno, desde luego, mejor este Hércules mejor este Zeus de Thor Love and Thunder que el de la película clásica de Disney de los años 90, ¿no? Mejor, 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 mucho mejor, se parece más, pero lo bueno de los personajes es que dan ese juego a poder interpretarlos de diferentes maneras. A mí, evidentemente, el Zeus de Disney no me gusta nada. Me parece que no se acerca mucho al Zeus clásico. Este me pareció que sí que se podía acercar más. Luego está, bueno, recientemente saliéndome un poco del tema, pero hablando de series, está la serie esta nueva de Caos, que tiene un Zeus Mm. divertidísimo, que me parece que es una caracterización muy divertida de él, porque, bueno, pues se aleja del clásico, pero mantiene cierta esencia que yo creo que está muy bien pillada y creo que un poco es eso, ¿no? Mantener la esencia de los personajes, pero al fin y al cabo, tenemos que diferenciar un poco lo que era religión de lo que era la literatura religiosa. Y estos mitos que tenemos son literatura religiosa y eso se presta a reinterpretaciones, a reediciones, a reversiones. Entonces, mientras se mantenga cierto espíritu, cierta esencia del personaje, da pie a que juguemos con ellos, adaptándolos pues al público al que va dirigido, al momento histórico que estamos viviendo, a un montón de cuestiones que ya se hacían en el mundo clásico, de todas maneras. O sea, ya, ¿por qué tenemos tantas versiones de los mitos? Porque al fin y al cabo, como era literatura, un autor de un lugar no lo representaba igual que de otro porque las ciudades no tenían las mismas necesidades o dependiendo de la época en que se estuviese representando, había pues diferentes conflictos en la ciudad o diferentes situaciones sociopolíticas que daban pie a que se incluyesen o se cambiasen cositas en las obras para de alguna manera conectar todavía más con el espectador o hacer llamaditas de atención a determinados personajes públicos. Entonces, eso es algo que ya pasaba y que sigue pasando. Pero, pero bueno, creo que estuvo bien, creo que estuvo gracioso y creo que fue una buena inclusión en la película. Ujú. Anteriormente, en esta entrevista, hablaste, o sea, mencionaste brevemente a Wonder Woman de DC, que obviamente está inspirada en las Amazonas. Entonces, cuéntanos un poco acerca de cómo son las Amazonas según la mitología y qué nivel de cercanía tienen con las Amazonas del universo DC.
Bueno, sobre las Amazonas se ha dicho mucho, ¿no? Entonces a veces se mezcla lo que se decía en la antigüedad, lo que se interpretó, lo que se ha añadido posteriormente. Efectivamente era un grupo de mujeres que se salía de la norma de la época. Las mujeres de la época pues tenían unos objetivos de desarrollo en cuanto a la crianza de los hijos, al matrimonio y bueno, pues un desarrollo más doméstico, no exclusivamente, porque luego también tenían más vida de la que pensamos a veces, pero sí que tenían un desarrollo más doméstico y vinculado al varón que regía su vida, el padre, el hermano, el marido, quien fuese en cada momento de su vida, pero dependientes de forma absoluta de las decisiones que el varón tomase. Las amazonas, por su parte, no. Ellas eran un grupo de mujeres que se gobernaban y decidían y vivían solas. Tenían evidentemente una jerarquía sociopolítica, había reinas, había, pero todo eran mujeres. ¿Qué pasa? Ellas se relacionaban poco con los hombres evidentemente, pues entre ellas no había, no de la forma habitual, entonces se relacionaban con ciertos hombres para tener descendencia. Se ha dicho que si a las niñas las dejaban y a los niños los mataban, que si, bueno, si los mataban o simplemente los dejaban como esclavos o sometidos, un poco soterrados a su voluntad, como estarían las mujeres en el ámbito tradicional, pues en este caso los hombres siendo dependientes de las mujeres y obedeciendo sus órdenes. Bueno, pues según la época y la versión, podemos ver reacciones más o menos crueles por parte de las amazonas hacia sus hijos varones. Pero sí está claro que eran mujeres muy fuertes, eran mujeres que evidentemente pues, sabían luchar, sabían defenderse, porque al no haber varones, pues se apañaban ellas. Eran muy buenas arqueras, seguían a la diosa Artemis, y bueno, pues en ese sentido, la película de Wonder Woman, las películas de ella, pues sí que nos muestran a un grupo de mujeres que viven allí, sí que no hay varón de ningún tipo. Además, se ve como que están un poco congeladas en el tiempo y en el espacio, ¿no? No creo recordar que no nacían niñas nuevas, no había como mucho tal, están ahí como un poco aisladas. Y bueno, pues eran mujeres guerreras, eran mujeres fuertes, tenían esa jerarquía social de una reina, de una princesa o de personajes establecidos según el orden político. Y en ese sentido, bien, hacen una buena representación. Es verdad que en el mito eran hijas del dios Ares y de armonía, entonces, bueno, pues tenían esa cosa de la guerra en la sangre, la llevaban, ¿no? Ellas eran como un poquito bélicas. Y no tenían estos látigos y estas cosas así, estas armas súper chulas con poderes, pero eran muy buenas guerreras. Sí, desde luego, o sea, a todos nos gustaría tener ese látigo de la verdad que tiene Wonder Woman. Sí, sí, sí. Y hablando de cuestiones más o menos evidentes, Ujú. también tenemos a dos personajes de Marvel y DC, como son Aquaman por parte de DC y Namor por parte de Marvel, que tendrían asociación, tendrían conexión con, evidentemente, los dioses Poseidón de la mitología griega y Neptuno de la mitología romana. Háblanos acerca de esta conexión. Vale, tanto Aquaman como Namor, cada uno en su mundo, en su universo, son atlantes. Entonces, evidentemente, tienen relación con Poseidón, ¿no? Porque Aquaman es hijo de Alana, que es una reina atlante, y Namor es hijo de Efer, que es una princesa atlante. Entonces, ambos son personajes pues, pertenecientes a esta raza o a este concepto, ¿no? de los atlantes. Los atlantes existieron en la literatura. Los atlantes existieron en la literatura, fue Platón el primero que nos cuenta sobre ellos en dos de sus diálogos, en el Timeo y en el Critias. En el Timeo es una cosa muy breve, no es durante la introducción. Yo creo que luego le vio juguillo a la historia, vio que aquello tenía como buena pinta y escribió el Critias, donde ya expone absolutamente todo. Y lo que nos cuenta es que son precisamente descendientes de Poseidón. Eh, en esta
a veces isla, a veces continente, ¿no? Por el tamaño tan grande que le da. Poseidón se une con una mujer mortal y tienen 5 parejas de gemelos, ahí es nada. Entonces dividen este territorio en 10 partes para que cada uno de ellos pueda reinar en una y a partir de ahí pues van surgiendo, van procreando y se funda ese pueblo de los Atlantes, que a nosotros ha llegado como un pueblo como muy sabio, con muchísima tecnología, con muchísimo... Es verdad que tenían pues como muchísima riqueza, que tenían materiales maravillosos, que tenían una serie de cualidades estupendas, pero es un pueblo que se corrompe. Es un pueblo que se corrompe. Lo que nos cuenta Platón precisamente es que los atlantes van perdiendo ese toque divino que les aportó Poseidón y se van quedando como muy humanos. ¿Y los humanos cómo somos? Pues ya hemos dicho, imperfectos, bélicos, ambiciosos, un poco chungos, ¿vale? No, no tenemos esa parte divina. Entonces, ellos deciden atacar Grecia, deciden atacar Atenas, Egipto y tal, y se enfrentan contra la Atenas primigenia, lo llaman Platón, ¿no? Una Atenas muy anterior a la Atenas que después conoceremos, que era también muy sabia, que era también muy rica, que era también muy buena en la batalla, y acaban venciendo a los atlantes. Y los atlantes mmm, pierden esa batalla y Zeus decide que se han descarriado mucho, que han perdido demasiado su parte divina y que se están portando mal y que hay que castigarlos. Entonces se reúne con el resto de dioses para acordar el castigo. Eso pasa al final del Critias. ¿Qué pasa? Que es una obra que no está terminada. Entonces no sabemos qué pasa en esa reunión, no sabemos cuál es el castigo que Zeus decide con los demás. Lo que sí sabemos es que se le va de las manos, porque ya en el tipeo, en la primera obra, que nos habla muy brevemente sobre la historia de la Atlántida, nos dice que hubo un cataclismo que duró una noche y un día, y que hundió a la Atlántida en el fondo del mar y bueno, enterró a la Atenas primigenia bajo la tierra. Entonces, claro, de ahí esta visión del mundo atlante bajo el mar. Lo que pasa que ni Marvel ni DC nos cuenta que en realidad pues tuvo tanto que ver con esto, que se corrompieron y que fueron castigados y tal. No siempre nos pintan unos atlantes como mejores. Bueno, más o menos, el de Aquaman sí que estaban un poco ellos ahí corrompidillos. Pero siempre nos lo pintan así como muy, nos lo pintan con muchísima tecnología, eso de toda la tecnología, pues en Platón no aparece esa gran tecnología, ¿no? Realmente aparece el uso de ciertos materiales como el oricalco y tal, pero nada más allá. Y a mí me gusta mucho la representación tanto de Aquaman como de Namor, aparecen los dos con un tridente, que es un símbolo Mm. muy característico de los dioses marinos, tanto de Poseidón en Grecia como decías tú Neptuno en Roma, pero no solo ellos. En Grecia hay un montón de dioses marinos y la mayoría llevan tridente. Tenemos a Tritón, por ejemplo. Entonces, bueno, pues está como en ese sentido muy bien caracterizado. Te quería preguntar ahora por otro de los personajes más populares del universo Marvel, como es Wanda Maximoff, la bruja escarlata, que recuerda evidentemente a muchas brujas de la mitología griega, como podría ser Circe, la que tú mencionaste hace un rato. Entonces, Sí. háblanos acerca de esta posible relación entre Wanda y Circe. Pues mira, la relación está en que son tratadas de la misma manera por tener las mismas habilidades. Me explico. Ambas controlan una serie de poderes que no son normales en nuestro mundo, entonces poderes mágicos a través, pues llegan a ellos como sea, ¿no? Circe es descendiente de un linaje específico, tiene una serie de habilidades, controla las plantas, Wanda se somete a ese, era un experimento, ¿no? O una especie de tal que le aporta Sí. a ella y a su hermano esas habilidades especiales. ¿Qué pasa? Que una vez que tanto Circe como Wanda demuestran lo que saben hacer, se convierten en un peligro público. Son mujeres sumamente poderosas y como mujeres son poco controlables porque utilizan sus poderes para saciar sus temores, sus venganzas, sus deseos,
es lo que hacen, ¿no? Circe convertía a los hombres en cerdos, pues porque estaba de vida con el mundo, porque quería destruirlos, por el motivo que fuera. Wanda, para satisfacer sus deseos, también utiliza sus poderes y crea o descrea o hace, o bueno, pues en ciertos momentos, digamos, se la representa perdiendo un poco la cabeza, ¿no? Otra característica que las une es el que viven literalmente en un espacio fuera del nuestro, o sea, fuera del común. Quiero decir, Circe vive en la isla de Ea, que es una isla perdida, que está lo suficientemente perdida como para que no te la encuentres constantemente y no sea un peligro constante el tenerla cerca, pero lo suficientemente cerca como para que pueda estar conectada con nuestras historias. De la misma manera, en determinados momentos, la bruja escarlata vive en una especie de realidad paralela, en una especie de mundo que no llega a ser el nuestro, y en ese sentido está lo suficientemente lejos como para que no represente un peligro constante para nuestro mundo, pero sigue estando presente, sigue estando ahí, de forma que podamos conectar nuestras historias con la suya. Básicamente son mujeres fuertes, independientes y poderosas, y eso suscita terror. Por tanto, las alejan, y como mujeres que son, utilizan su poder mal, basándose en satisfacer sus emociones porque las mujeres somos emocionales, supuestamente, porque las mujeres no sabemos controlar lo que luego los varones hacían lo mismo, ¿no? Porque aquí les hacía lo mismo, lo que pasa es que sus superpoderes eran diferentes, o Tony Stark hacía lo mismo, pero nadie dice que eran emocionales y que eran inestables emocionalmente, ¿no? Pero al fin y al cabo es un comportamiento humano. Lo que pasa es que en el caso de las mujeres siempre se nos ha achacado esa locura vinculada sobre todo con el poder o con esos conocimientos sobrenaturales, y es lo que le sucede tanto a Circe como a Wanda. Y bueno, no hay que irse a la historia antigua ni a los universos de cómics para ver estos casos ¿no? de diferencia en el trato. Ahí tienes a las estrellas de rock. O sea, nadie le achaca a una estrella de rock masculina, a Mick Jagger o a Elton John o a cualquiera, que haya vivido una vida totalmente de excesos, que haya probado todas las drogas del mundo, etcétera. Pero oye, que Britney Spears también lo haga, pues ya tenemos que quitarle ¿no? Tenemos que poner la Sí. baja vigilancia paterna, no puede cuidar de sí misma, etcétera. Claro, totalmente. O sea, seguimos manteniendo ese tipo de estructuras de pensamiento que vienen de la antigüedad, que vienen dadas desde atrás, ¿no? Que al fin y al cabo, y además siempre se dijo, las mujeres tenemos textos en diferentes géneros literarios, además, donde se demuestra que las mujeres, tanto humanas como diosas, porque ya, por ejemplo, Diomedes en el canto quinto de la Ilíada le dice a Afrodita, tú que solo sabes de cosas de entrepierna y que solo sabes vete a volver loquitas a las chicas, a que hagan tonterías y deja la guerra, ¿no? Quiero decirte, no se lo dice con esas palabras, pero tú me entiendes. eh, Siempre hemos estado ligadas a ese concepto de que no sabemos cuidarnos solas, de que necesitamos de la guía de un varón, de que no sabemos cuando en realidad los patrones de comportamiento, tanto en hombres como en mujeres, son similares a lo largo de la mitología, a lo largo del imaginario actual de los héroes y en la historia. Entonces, bueno, lo que pasa que en nuestro caso se añade esa coletilla de desquiciada, loca, emocional, no sabe controlarse. Pues ellos tampoco, ¿no? Mm. Pero en el caso de ellos son atrevidos, aventureros, experimentan, son desafiantes con la autoridad, ¿no? Tienen ese matiz heroico que en el caso de la mujer lo que hace es infantilizarnos y despojarnos de la capacidad de propia decisión. Y para acercarnos hacia el final de este programa, a mí se me ha ocurrido otra conexión posible y es la de Billy Batson, el niño de DC Comics que se convierte en un superhéroe adulto cuando grita Shazam, que hay dos películas sobre este superhéroe en el universo DC. ¿Y qué significa Shazam? Pues es un acrónimo de la sabiduría de Salomón, la fuerza de Hércules, la resistencia de Atlas, los poderes de Zeus,
el valor de Aquiles y la velocidad de Mercurio. Entonces yo creo que ahí hay mucho que comentar. Ahí es nada, imagínate, le hicieron ahí hicieron un cóctel. Básicamente es un héroe que representa pues eso, las cualidades destacables que en general, porque aunque hemos dicho, ¿no? Los héroes clásicos no eran siempre buenos, no eran siempre estupendos y no eran siempre maravillosos, igual que los héroes actuales, sí es verdad que hay una serie de valores sociales que se les atribuyen y que consideramos que son buenos. Decíamos al principio, hay diferentes tipos de héroes, no todos se caracterizan por lo mismo. Pues decías tú, la sabiduría. La sabiduría siempre ha sido respetada, siempre ha sido una muestra de estar bien de la cabeza y de ser una persona digna de confianza y de respeto. Decías, la fuerza, por ejemplo, pues también evidentemente un héroe tiene que representar físicamente, aunque no sea un héroe de cuerpo a cuerpo, un héroe guerrero, en plan matador de monstruos, físicamente tiene que parecer capaz de vencer al mundo. La resistencia, ser capaz de aguantarlo absolutamente todo, de volver a levantarte, de soportar el peso del mundo, de soportar esa gran carga, de soportar el drama. Hablábamos al principio, ¿no? De la necesidad del drama y la tragedia en estos personajes. El aguante no es solo físico, sino también emocional, aunque a veces no lo llevan bien, ellos también son emocionales. ¿Qué más teníamos? Teníamos los poderes de Zeus, porque los superpoderes siempre molan y le dan un puntito ahí ya al saber hacer algo especial que los demás no saben hacer, porque tenemos que tener cierta capacidad de conexión con el héroe, que al principio es un chico normal y corriente, con el que cualquiera se puede sentir identificado, que no es nada tan... No es el popular de la historia, no es el más llamativo, no es el tal, pero de pronto lo obtiene. Eso también da un poco de esperanza a la gente de decir, ¡ah, qué guay! ¿No? Una persona normal que de pronto se convierte en un héroe. Lo que pasa con muchos de los héroes de cómic, ¿no? Que son chicos representados muchas veces, pues, como el blanco fácil del popular, ¿no? Como el débil, Sí. como el torpe, y de pronto tú también puedes tener algo especial. Entonces, eso nos permite conectar y esos superpoderes, y luego pues estaría la velocidad de Mercurio. Es muy gracioso porque en este acrónimo utiliza nombres griegos como Zeus y nombres romanos como Mercurio. Los dioses griegos y los dioses romanos no son los mismos con otro nombre. Entonces, aquí vemos que utiliza inspiración romana, inspiración griega, pero no solo eso, porque tenemos a Salomón, por ejemplo. Entonces, bueno, pues creo que han cogido lo mejor de cada mundo, las características más llamativas de cada uno de los momentos históricos de los héroes, cosas que pueden seguir una línea temporal que siempre han sido respetadas, como decía, ¿no? Y dignas de respeto, de admiración y de confianza, y las han juntado en él, y me parece que está gracioso. Sí, precisamente al hilo de lo que tú decías, esto es precisamente lo que le sucede a Spider-Man, a Peter Parker, que es un estudiante, un pringadillo, ¿no? Como diríamos, poco popular en el instituto, y al final, pues, a través de una araña, pues se convierte en un superhéroe. Pasa mucho, ¿no? Porque al final te permite conectar con el personaje, te permite decir, ay, pues era un chico normal como yo, ¿sabes? Que también habré sido una pringadilla en determinados momentos y no tengo esa gran habilidad, o no he sido especialmente popular, o no he sido... Y de pronto dices, ¡buah, mira lo que se ha convertido!, ¿no? Y eso te permite eso, explorarte a ti mismo y decir, pues yo también tengo cualidades a lo mejor que están bien. Porque sí, a él le pica una araña, pero más allá de los poderes que le da la araña, la personalidad sigue siendo la misma, ¿no? Y al principio parece que está como desvalorada, y finalmente lo que tiene más allá de sus superpoderes es la personalidad. Lo que nos atrae al final de Peter Parker es que mi niño nos produce ternura, nos produce gracia, nos gusta cómo se involucra con los demás, ¿no? Tu amigo y vecino era, ¿no? Nos Sí. gusta esa parte humana. Y no sé si se te ocurre a ti alguna conexión más de personajes o tramas del universo Marvel y DC con la antigüedad clásica. En realidad es que hay muchísimas, porque como te digo, están los olímpicos,
Tal cual, tanto Marvel como DC tiene una línea dedicada a los dioses olímpicos. Están donde aparecen infinidad de personajes. Está, bueno, Ultron. Ultron se monta una churri, creo que era Ultron, se monta una churri en su momento a la que llama Yocasta, como la madre de Edipo, Ah, porque lo hace sí. utilizando algo relacionado con su madre. Bueno, no me acuerdo muy bien, pero hay muchísimas historias en las que puedes encontrar características comunes, hilos, nombres. Es que es tanto que es difícil, ¿no? Se nos escapa. Pero bueno, yo creo que este podcast, este programa ha servido para demostrar que esa conexión está ahí y que si estas historias conectan tanto con el público y triunfan tanto, es precisamente porque tienen una carga histórica que hay que analizar y estudiar. Así que llegados a este punto, yo solo quería agradecerte infinitamente a ti, Irene, por haber venido aquí a este podcast de historia, a desvelarnos estas relaciones y por supuesto, a hacernos que queramos aún más a este universo de entretenimiento tan querido por todo el mundo. Así que muchísimas gracias por todo. Nada, a ti por la invitación, yo encantada.